Dios bendiga, mis amados. Estamos por aquí en esta tarde nuevamente en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, amén. Vamos a hablar un poco de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a todos los que van a ver este video en el nombre de Jesús. Soy su hermano Elías Virgen, gloria al Señor. Estamos aquí para... Vamos a hablar algo de que muchos no están de acuerdo, pero vamos a hablarlo en que, usted sabe. Y tú, mi hermano Pedro Hernández, yo no tengo nada contra ti, ¿me entiendes? Y esa silla y ese púlpito se ve de lejos que son nuevos, como que fue ayer que tú lo compraste, ¿me entiendes? Porque en verdad tú no tenías nada de eso. Tú no tenías ni púlpito ni tenías silla. Y tú te fijas, una silla que tengan los tiempos que tú tienes que tener en el Evangelio, se podía ver ya que estaba machitada, más vieja. Entonces ya esas sillas se le ven que están nuevecitas, como que hacen 2 días que tú la compraste. No sé si fue Virginia que te mandó el dinero para que tú la compres, pero no vamos a hablar mucho de esto. Vamos a hablar ahora de diezmo y de la ofrenda, amén. Que Dios bendiga a los que van a ver este video en el nombre de Jesús. Quisiera que no me condenen, y si usted ve que está mal el video, ustedes me comentan, amén, en el nombre de Jesús. Dios bendiga, amén. Vamos a leer la Biblia en Deuteronomio, número capítulo 18, versículo 21. Amén. Vamos a ver el tema que vamos a poner, vamos a hablarle para qué tu ofrenda y el por qué tu ofrenda y diezma. ¿Para qué tu ofrenda y el por qué tu diezma? Amén. Porque cada vez que nosotros ofrendamos, que porque el mandato de Dios, hay muchos que ofrendan y diezman. Hay muchos que ofrendan y diezman para obedecer a Dios. Pero hay muchos que diezman y ofrendan para obedecer al pastor. Pero hay muchos que cuando ofrendan con un pensamiento que Dios lo va a bendecir. Y que por vía de diezmar o ofrendar van a adquirir algunas bendiciones. Está bien, eso está muy bien por ustedes. Pero ustedes se fijan en la Biblia, el de diezmo y de ofrenda era porque era una necesidad que había en el pueblo. En el pueblo de los levitas, en aquel tiempo, de que se hablaba de Josué, de Adón, de aquellos hombres que cuando Josué estaba repartiendo la tierra, ustedes se fijan que él no le dio la heredad a los levitas. Cuando se repartía la tierra, ¿qué se hacía en aquel tiempo con la tierra? Con la tierra se usaba para la agricultura. Se sembraba yuca, plátano, maíz, trigo, arroz. Se sembraban lo que se habla la agricultura. Pero ¿qué pasa? Que Josué no le dio heredad a los levitas. Ahora, usted se pregunta, ¿cómo los levitas se mantenían en aquel tiempo? Porque no tenían tierra. Y aquello en aquel tiempo que no tenía tierra, no tenía un sustento. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, por vía de la tierra, era que aquellos hombres se sustentaban con los víveres, como con la yuca, los plátanos, los guineos, la batata, los maíz y diferentes cosas que se habla de la agricultura. Amén. Pero ¿qué pasa? Que Josué no le dio, por mandato de Dios, le dijo que no le diera el heredad de la tierra a los levitas. Ahora, yo me pregunto, ¿con qué se mantenían los levitas que se escogieron para el tabernáculo, para la oración? Los levitas que eran aquella gente que se dedicaban para Jehová, para el templo, para tocar, para cantarle a Jehová. Era la gente que se encargaban de la adoración, como hoy en día. Usted ve que en la congregación hoy en día hay gente que se encargan de la adoración, hay grupos de adoración, hay grupos de evangelísticos, ¿me entiendes? Ahora, tú te preguntas, en aquel tiempo, ¿cómo se mantenían esos levitas? Ahora, te voy a explicar cómo se mantenían. Dios le dijo a Josué que tenían que sacar el diezmo para llevarlo a aquella gente, para que esa gente podían tener una mantención. La primicia tenían que ser llevada a aquella gente, a aquellos levitas. ¿Por qué?
porque aquellos levitas, por vía de esos diezmos, por esa ofrenda, era que se iban a mantener. Ahora usted se fía como hoy en día, y escúcheme los pastores, los líderes, los diáconos de la congregación, que no estamos en contra que los hombres y las mujeres de Dios diezmen, porque por vía del diezmo y la ofrenda que ustedes van a adquirir algunas bendiciones. Pero ahora, vamos aquí. Hay muchos pastores que le exigen a los miembros que hay que diezmar, hay que ofrendar. Ahora, vamos a ver por qué el pastor o los líderes le exigen a los miembros que hay que ofrendar. Vamos a ver cuál es la necesidad que hay en la congregación, que hay que ofrendar y diezmar. ¿Por qué los antiguos llevaban la ofrenda en aquel tiempo a los levitas? Era porque los levitas necesitaban ese diezmo. Por vía de ese diezmo era que los levitas mantenían su familia. ¿Entiendes? Ahora tú te preguntas, y se preguntan, y nos preguntamos, cuando llevamos el diezmo, el Dios dijo, traigan el diezmo y la ofrenda al alfolí para que haya alimento en mi casa que sobreabunde. Ahora, usted se pregunta, o yo me pregunto, ¿Dios necesita la yuca? ¿O Dios necesitaba los plátanos? ¿O Dios necesitaba el arroz, el maíz, la batata, la uyama? Dios la necesitaba. Cuando Dios dice traer el diezmo, el alfolí y la ofrenda para que haya pan que sobreabunde en mi casa, ¿para quién era? ¿O para quién son? Para los necesitados que hay en la congregación. Ahora mismo los pastores exigen un diezmo, exigen la ofrenda, exigen que hay que ofrendar. Hay muchos pastores que no exigen, pero hay muchos que sí, que exigen el diezmo. Ahora, tú te quieres dar cuenta, mis amados, cuando un pastor le está pastoreando alma a Dios de verdad, de corazón, tú te quieres dar cuenta. Topa el punto de diezmo y de la ofrenda a algunos pastores, que te van a dar cuenta si ellos están pastoreando por las ovejas o están pastoreando porque le entran algunos beneficios de las ovejas. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, usted se pregunta, si en aquel tiempo la ofrenda y el diezmo era por una necesidad, ¿cuál es la necesidad que hay hoy en día? Que los pastores nos exigen el diezmo, algunos, no todos, que a los pastores hay que ofrendar, hermano, hay que traer el diezmo, hermano. Ahora, cuando los miembros ven que en verdad ellos dicen, wow, es verdad, hay que diezmar, porque mira, la cortina de la congregación, ya hay que cambiar esa cortina. Mira los muchachos, hay miembros que vienen aquí, vienen sin zapatos, hay veces que tienen días que no comen. Ahora, hay una necesidad que en verdad que hay que ofrendar. Ahora, ¿qué se está haciendo con la ofrenda y el diezmo dentro de la congregación? Porque en aquel tiempo, usted se pregunta, si en aquel tiempo había un amanezamiento, un almacén de los víveres, de los plátanos, la yuca, del arroz, del trigo que se llevaba del diezmo, porque eso es lo que más se mencionaba, agricultura. De los diezmos eran plátanos, yuca, la vaca, los chivos, era de eso que se hablaba. Usted se pregunta ahora mismo, ¿usted cree que yo tenga 10 ganados de vaca, de chivo, ¿cómo se llama este animal? Ovejo, y el otro que anda por los campos, que corren muchísimo, que tienen los cachos como de horqueta, ¿cómo se llama? Venado, el venado. Y yo tengo ese ganado de esa especie, y cada vez que yo lleve, cada vez que mis animales me paran por X tiempo, y que yo lleve mi primicia a la iglesia, ¿qué usted cree que va a pasar con esa primicia de como que yo lleve una vaca entera? O que yo llevo un buey entero, yo llevo un chivo entero. Mire, ese es el diezmo de mi primicia. ¿Qué usted cree que va a pasar con eso? Es para la congregación. Es para la congregación. Por vía de ese diezmo, de ese macho cabrío, de
de ese chivo o de esa vaca o de ese buey que yo lleve allá, puede ser que alguien no tenga la comida. Y por vía eso el pastor puede decir, vamos a matarlo, vamos a buscar un buen freezer y vamos a guardarle ese. Puede ser que un hermano mañana no tenga la comida, no tenga que comer. Y de aquí se saque la comida de ese hermano. Yo estaba hablando con mi primo. Ese primo mío tiene mucho conocimiento, tiene un conocimiento tremendo. Amén. Y yo estaba hablando con él, se llama Leonel Virgen. Yo estaba hablando con él. Estaba hablando y le dije, Leo, pero podemos tocar ese punto de la ofrenda y el diezmo. Él me dijo, oye, lo que pasa, Elías, que no se puede tocar, porque en verdad van a decir si nosotros no tenemos pastor. Y es verdad. Pero yo le dije a él, pues vamos a tocarlo y a darle demostrar que nosotros no tenemos nada con los pastores, porque hay que ofrendar y hay que diezmar. ¿Me entiendes? Todo lo que estamos, ¿cuál es la exigencia de algunos pastores? ¿Por qué los pastores exigen que hay que diezmar? Si se está diezmando y hay familias que duran hasta 2 días sin comer. Sabía que el refugio de nosotros es la iglesia. El refugio de alguien que necesita es la iglesia. Que se está haciendo con ese diezmo que está en la iglesia. Si hay 2 hermanitos que no han comido, hay hermanitos que van a la iglesia sin zapatos, hay hermanitos que no tienen una camisa que ponerse, y hay un fondo en la iglesia de los diezmos. Y él me dijo, Elías, si hay un almacén en la congregación, en la iglesia, y yo necesite la comida por 1 día o por 2 días porque no tenga, y yo vaya y solicite el permiso para que el pastor me dé 3 o 4 libras de arroz para yo comer para la semana, me dé la comida. Él me dijo, yo mismo tengo la obligación de diezmar. ¿Por qué? Porque él vio, ¿verdad?, que había algo que lo va a sustentar de la iglesia, de la congregación. ¿Me entiendes? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Los pastores estamos exigiendo el diezmo, la ofrenda, pero ¿para qué estamos tanto exigiendo tanto la ofrenda? Donde hay tanta necesidad. Hay hermanos que se acuestan sin comer. Hay hermanos que no tienen una entrada. No tienen una entrada. Y hay un fondo. Yo estaba hablando con una hermana en estos días, que esa hermana tenía su hijo malo. Y ellos recolectaron un fondo muy bueno. Y el fondo lo tenía el pastor. Y este fondo, cuando ella dijo, pues hay un fondo en la iglesia, yo le voy a decir al pastor que me consiga tanto para yo comprarle la receta al niño. Escuche bien. Y cuando ella fue a solicitar una ayuda del fondo que estaba en la iglesia, el pastor le dijo que no hay fondo. Y yo me preguntaba y dije, ve acá, si ese niño muere, si va muerto por esa receta, por esa medicina, ¿qué iba a acontecer con el pastor? ¿Qué Dios le iba a decir a ese pastor? Porque yo digo algo, si hay un fondo, el fondo es para la iglesia. El fondo es para llenar requisitos en la congregación. Si mi hermano necesita una medicina, si mi hermano necesita un pasaje, si el predicador, el evangelista de la congregación necesita un pasaje y no lo tiene, hay que tocar el fondo que hay de la iglesia y darle ese pasaje al evangelista. Hay que darle esa medicina a esa mujer. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con el diezmo? No, hay muchos que quieren el diezmo para comprar terreno. Hay muchos que quieren el diezmo para salir con su familia a darse una buena vida. Y los hermanitos que se los lleva el diablo. Y Dios bendiga a los pastores, que tenemos que obedecer a los pastores. No estamos nunca en contra de ellos. Pero sí, hay que hacer las cosas bien. La Biblia dice que no debe hacer lo que tú estás haciendo por hacer otra. Amén. Hay que diezmar, ¿verdad? Usted tiene que diezme, ofrende. Pero el pastor tiene que entender que ese fondo que está ahí es para la congregación. ¿Pero para quién es? ¿Para quién es? Para quemarlo. ¿Y por qué que hay una cantidad muy fuerte y lo quemar? No, ya hay mucho, vamos a quemarlo. No. Es para la iglesia. Para el sustento de algunos hermanos que no tengan entrada. Necesitan una ayuda.
Si la iglesia necesita ayuda, ¿dónde va a ir entonces? Van a una cantidad de gente, van a salir a pedir, donde hay un fondo de la congregación. Si el evangelista tiene que ir a predicar para San Juan, bueno, pastor, no tengo pasaje. El pastor no le puede decir que no, el fondo de la iglesia no se puede tocar. Se tiene que tocar. Porque el predicador va a predicar la palabra de Dios. Ahora, que se quede el evangelista porque el fondo de la iglesia no se puede tocar. Y entonces, pastor, hay que tocarlo. Ahora, si es para cosas, algo que no está bien, pero para una medicina, para una comida que alguien necesite, que tiene hambre, que comer. Usted sabe lo lindo, que yo sea pastor y los miembros de mi congregación me lleven el diezmo, la ofrenda y yo cuente, se lo dé al diácono y el diácono me diga, hay tanto, hay 60,000 pesos y yo así, mando a comprar 4 sacos de arroz, escucha bien, mando a comprar aceite, mando a comprar sopita, mando a comprar cartones de huevo, mando a comprar harina de maíz, harina de trigo y lo almaceno ahí en un cuarto aparte. Mando a comprar un freezer, nevera. Cuando un hermanito, usted lo vea con la visión de Dios, que esté caído y que no sea en el espíritu, sino porque su cuerpo necesita que comer, su cuerpo necesita un buen jugo, porque hay hermanitos que están pasando muchos procesos. Y usted se le acerca y que diga, ¿qué tú tienes? Y este día con confianza, pastor, no ha comido hoy, tengo hambre. ¿Sabe lo que usted le va a decir? Ven, vamos al almacén. Usted sabe lo lindo y lo bello que se ve eso. Cuando tú vayas, ven, vamos al almacén. Y le diga, ven, ¿qué es lo que tú necesitas? Mira, toma 4 libras de arroz, toma 2 libras de harina, toma medio cartón de huevo, toma un medio pote de aceite, toma 2 sopitas. Que ese muchacho vaya de su familia. Y cuando llega a su familia, su esposa está esperando, quizás sus hijos tienen hambre, su esposa tiene hambre. Y cuando este muchacho llegue con esa bendición a su casa, sus niños van a estar contentos, su esposa contenta. ¿Por qué? Porque van a comer. ¿Y qué van a decir? ¿Quién te dio eso? El pastor. ¿Qué van a decir su esposa? Que Dios bendiga a ese pastor. Que Dios lo bendiga. Te está dando la bendición. ¿Qué ustedes están haciendo con el dinero entonces? ¿Qué está haciendo con el dinero? ¿Qué estamos haciendo con el dinero? Una receta. Hay que comer una receta. Vamos para el pastor. Pastor, mira, mi hijo está enfermo. Aquí tengo que llevarlo al hospital y no tengo ni he cobrado. Porque ya aquí se trabaja, pero no ha cobrado. Porque es mensual que cobra. Pastor, necesito que usted me solicite quizás del fondo de la iglesia. Cuando yo cobre, yo vuelvo y lo establezco de nuevo ahí. Sí, mío, no hay problema. Que para eso que estamos. Y el pastor padre dice, ¿cuándo necesita? 2,000. Mire, 2,000 pesos. Yo estoy por seguro que el evangelito, cualquiera que necesite, y usted le dé esa receta, cuando cobre, el primero que va a poner esos 2,000 pesos es él. Porque él vio que ese es sustento. ¿Me entiende? Vamos a leer la Biblia. Para terminar, mis amados. ¿Por qué tú diezmas? ¿Y para qué? ¿Para qué tú diezmas? ¿Y para qué, mis amados? Vamos a leer en Números, capítulo 18, versículo 21. Amén. Mira qué dice aquí, mis amados. Del diezmo. Y es aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Gloria a Dios. Oye, Dios mismo le dio los diezmos porque ellos se encargaban del ministerio del tabernáculo de adoración. ¿Usted sabe lo que es adoración? Se dedicaban al ministerio. Entonces, bíblicamente, a los que se dedican al ministerio hay que darle sus patentes. Y eso es lo que no quieren algunos pastores. Darle su patente a los evangelistas. Darle su patente a los que están haciendo la obra, a los que necesitan de verdad la ayuda. Así que Dios te bendiga. Soy tu hermano Elías Virgen. Y ya ustedes saben, luego vamos a estar dando el estudio de la Santa Cena junto con mi hermano y primo Leonel Virgen. Vamos a estar dando ese estudio. Luego vamos a estar dando el estudio de la santidad. Amén. Dios le bendiga. Que la paz de Dios sea con ustedes.